Nací el 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia en el seno de una familia relativa a la nobleza, aunque empobrecida. En mi juventud se conocen pocos datos, pero durante esa etapa tuve una educación humanística. En el año 1498 comencé a trabajar para la República como secretario de la Segunda Cancillería y de los 10 de las guerras, para encargarme de las tareas de asuntos exteriores. Más tarde, en mis labores como diplomático, dirigí la guerra contra Pisa y en 1502 me casé con Marietta Corsini, con la que tuve más de 6 hijos. Asimismo, ese mismo año tuve lugar en el primer labor diplomático en Francia, ante la embajada de Celsia Borgia. Y en el año 1503 me marché a Roma tras la muerte de Pío III. Un año después realicé una segunda misión diplomática en Francia y en 1506 comencé a trabajar en la delegación frente a la corte de Julio y poco tiempo después fui nombrado canciller de los nuevos oficiales de la milicia florentina. Durante un periodo de 6 meses me puse al frente de la embajada ante el emperador Maximiliano. Hacia 1511 tuve lugar en mi última misión como diplomático entre Francia y un año después fui apartado de todos los cargos y obligado al exilio en Florencia. Durante ese periodo recluido en mi hogar escribí El Príncipe y el año 1526 volví a adentrarme en la actividad política por un periodo breve, porque lamentablemente fallecí. De mis obras más importantes está El Príncipe. En este libro tuve la necesidad de explicar los métodos más eficaces para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo, ajeno a las consideraciones morales o religiosas. Una de las finalidades del Príncipe es la descripción de una teoría que ofrece una idea de cómo sería el gobernante ideal. Para ello enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan a un buen político. Entre ellos destacan la manipulación, haciendo el uso de los medios necesarios para alcanzar los fines, la tenacidad y la astucia para esquivar los obstáculos, y la inmoralidad. Debe estar por encima del bien y el mal, y el ingenio, la carencia de escrúpulos, experto en el engaño. Y de este modo el príncipe supone la exposición de un conjunto de estrategias que debe seguir todo aquel gobernante que desea alcanzar y conservar el poder político. De igual manera, tuve una obra importante como lo fue el discurso sobre la primera década de Tito Livio. Lo escribí entre 1512 y 1517. A menudo es comparado con El Príncipe, ya que parece contradecirme. Al contrario que ocurre en El Príncipe, en este libro defiendo una república con ciudadanos libres e iguales. Asimismo, la república se alza como el sistema político ideal, ya que es el único que garantiza el bien común y conduce a la igualdad. Otra obra que tuve fue el del arte de la guerra, que en esa obra tuvo origen en 1520 y es un tratado militar destinado a Lorenzo Filippo Strozzi. Está estructurado en forma de diálogo y desarrollado en 7 capítulos, en los cuales yo hago una crítica hacia el arte militar de la época y ofrezco unas propuestas y estrategias en lo referente al terreno político y militar. El fin de esta obra aborda de manera exhaustiva cómo debe ser la política militar de los gobernantes. Para asegurar su estabilidad como gobernante, este debe poner todos sus esfuerzos para conseguir un aparato militar fuerte. La gente suele hablar mucho de mis aportaciones. En este caso, una de ellas es más destinado a lo político. Por algo me dicen que soy el padre de la política actual. El método está relacionado de la forma que debe tener el autor en analizar la realidad política. A diferencia de cómo se hacía anteriormente, yo seguía un sistema empirista, algo poco usual entre los teólogos y moralistas de la época. Para ello, parte de una base realista y acata el comportamiento humano y la situación política tal como son y como no deberían ser. He sido un hombre afortunado en la vida, pues nada me resultó fácil. Hola, mi nombre es Sigmund Freud y hoy quiero contarte un poco acerca de mí. Nací en el año 1856 en Moravia, de República Checa, dentro de una familia judía. Nos mudamos a Viena cuando yo tenía tan solo 17 años y allí estudié medicina en la Universidad de Viena. Tiempo después
desarrollé una teoría de la mente y la conducta humana. Y por otro lado, una técnica terapéutica para ayudar a las personas con afecciones psíquicas. Intenté darle un estatus científico al concepto del inconsciente. Propuse un concepto del inconsciente y deseo inconsciente muy revolucionario. En mi libro La interpretación de los sueños, les explicaba precisamente el argumento para postular el nuevo modelo del inconsciente y desarrollar un método para conseguir acceder al mismo, tomando como elemento sus experiencias previas. También muestro la existencia de un preconsciente, una capa entre el consciente y el inconsciente. La represión, por su parte, tiene una gran importancia en el conocimiento del inconsciente. Las personas experimentan a menudo pensamientos y sentimientos tan dolorosos que no pueden soportarlos. Estos pensamientos y sentimientos no pueden ser expulsados de la mente, pero sí del consciente, para formar parte del inconsciente, manteniéndolo reprimido o su efectividad psíquica, y retornan de alguna manera en alguna de sus producciones. Por esto, a lo largo de mi carrera me dediqué a encontrar patrones de represión entre mis pacientes y que este derivase en un modelo general para la mente. Intenté buscar una explicación a la forma de operar de la mente y por ello propuse una estructura de la misma dividida en tres partes: el ello, el yo y el superyo. Siempre estuve interesado en la dinámica de estas tres partes de la mente. Esa relación está influenciada por factores o energías innatos a los que yo llamo pulsiones. Uno de mis grandes legados está en la psicoterapia. Desarrollé esta llamada cura del habla que posibilitaría la mitigación y desaparición de los síntomas histéricos y neuróticos. Este proceso no tendría más finalidad que rememorar ideas o recuerdos de eventos que, por ser dolorosos o humillantes o simplemente intolerables para el sujeto, fueron reprimidos en el inconsciente. Trayendo todo este material reprimido a la conciencia, se le haría perder su poder patógeno y los síntomas, se supone, desaparecerían. Sin embargo, descubrí que no basta simplemente hacer consciente lo inconsciente. En mi trabajo, recordar, repetir y reelaborar, introduje este concepto de reelaboración de la resistencia como otra pieza central en el trabajo analítico que produce el máximo efecto alterador sobre el paciente y que distingue al tratamiento analítico de todo influjo sugestivo. Mis obras han sido discutidas por muchos filósofos por sus implicaciones en el contexto del pensamiento occidental. Muchos me conocerán quizás también por recordar mi trabajo de proponer incluso el uso de la cocaína con fines terapéuticos, y es que creo que podría ayudar en el tratamiento del asma, las migrañas, y que sirve como un estimulante mental o incluso como cura a la adicción a la morfina. Mis pensamientos y teorías han sido muy revolucionarios y por ello me han convertido en una de las figuras más relevantes del pensamiento del siglo XX, haciéndome un punto de referencia en los estudios psicológicos y psiquiátricos de este tiempo. Y a pesar de que he sido fuertemente criticado a lo largo de mi carrera por mis ideas tan controversiales, nadie podrá negar la revolución que significó el psicoanálisis para este campo del conocimiento. Las ilusiones se encomiendan a nosotros porque ahorran dolor y nos permiten disfrutar del placer. Debemos, por tanto, aceptarlas sin quejas cuando se chocan contra la realidad en la que se hacen pedazos.